Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Éxito Universitario. Aquí estoy con Giulia Nicoli, nuestra instructora del centro de Bilbao. Y hoy hablamos... Buenos días, perdón. Perdona, me culpa. Y nada, hoy hablamos de un tema bastante interesante que es no consigo memorizar. Soy un estudiante y no consigo memorizar. Por favor, ayúdame. Te ayudo. Gracias. A ver, en la primera pregunta que me hacen, o sea, no tanto una pregunta, es una declaración Claro, de un problema. de incapacidad. De un problema. No, okay, La no soy gente capaz. que conozco me dice, Giulia, yo no puedo memorizar. no puedo memorizar. Imposible. Okay. Bueno, hay varias categorías. Me ha pasado muchas veces de encontrar madres e hijos o la madre desesperada porque mi hijo no puede memorizar, no lo consigue. Yo miro al hijo y le digo, vale, ¿seguro que no tienes memoria? ¿Conoces el fútbol? Sí. ¿Cuál es tu equipo favorito? En Bilbao el Athletic. Claro, el Athletic, obviamente. absolutamente. Vale, dime todos los jugadores del Athletic, nombre y número. Sí, y todo el mundo lo sabe. Todos. Y eso es una categoría. Luego hay categoría, por ejemplo, de adultos o profesionales o adultos también que trabajan y no memorizan más o no estudian más y dicen, pierdo la memoria, no tengo un problema grave. Sí. Alzheimer que está llegando a 40 años. O estudiantes que estudian, examen, vomitan el examen y después olvidan totalmente todo. Okay. Y he analizado esto porque, claro, viendo mi método de estudio de antes y de hoy, es verdad que yo pensaba que todo tenía que memorizarlo, pero todo. Yo estudiaba... ok, a pie de letra. Sí, tal cual, yo estudiaba, imagínate, el examen de sociología, libro de 500 páginas que tenía que repetir. Pero hago un ejemplo más fácil, historia. Porque historia. Mira, vamos sí, con de todo. historia hay que memorizar las todo fechas, los nombres y los lugares. Okay. Batallas y varias cosas. Claro. Pero claro, todo el mundo tiene el file. Para aprender algo tengo que memorizarlo y tengo que repetirlo. Entonces, claro, no hay la idea de tengo que comprenderlo para después explicarlo. O sea, me gustaría que en este podcast haya una clara diferenciación entre comprensión y interiorización de las informaciones, y es todo el concepto que tengo que entender, y luego todos los detalles que tengo que memorizar. Ok, explícalo con esto, con historia. Ok, cogemos historia. Historia yo lo puedo leer, lo puedo entender, ok. Si veo que pero no consigo entender, tengo que trabajar sobre mi elaboración o mi comprensión ¿Qué del entiendes texto. con no entiendo historia? A ver, Porque, difícil no entender. no, porque sabes, desde fuera parece que tú estés diciendo, claro, no entiendes que ha pasado esto y luego que ha pasado lo otro y luego que ha pasado lo otro. Y digo, no lo sé, a una persona, a un estudiante universitario puede parecer un poco raro, Claro, ¿no? Que tú no entiendas. Creo que tú estés diciendo que no he entendido realmente la lógica de cada evento. Sí. Como decir, estoy estudiando historia pensando que tengo que memorizar a pie de letra que ha pasado A, luego ha ocurrido B, luego a causa de esto ha pasado C y D y voy ahí como si fuera simplemente un listado de eventos uno atrás del otro, cuando en realidad en la mente de las personas que han causado estos eventos había una lógica, ¿no? Había un plan, estaban intentando realizar algo, pensaban que yendo por ahí en lugar de ir por allá, habrían podido obtener este nuevo resultado. Entonces creo que sea esto, ¿no? Sí, comprender la lógica, la organización también de todos los eventos. Bueno, quien ha hecho técnicas o cursos como los nuestros, por ejemplo, los mapas mentales, son una de las... Tener una visión global de lo que Total. estamos estudiando, ¿no? Exacto. Fundamentalmente el hecho que cada evento está asociado a otros eventos que había... Sí. Porque me estás diciendo que si yo entiendo realmente, o sea, todo lo que yo puedo recordar comprendiendo, no tendré que memorizarlo repitiendo o escribiendo o leyéndolo varias veces. Exactamente, ese es el concepto más importante. Luego, es verdad que hay todos los detalles que tenemos que memorizar, fechas, nombres de batallas o eventos, sí, eso hay que memorizarlo sí o sí. Claro, la técnica más común es siempre la misma, de repetirlo hasta la náusea. Claro, el problema cuál es, que cuando vas al examen, a mucha gente le ha pasado de pensar en el evento, pensar en la fecha y confundirse el número.
Ah, no, porque, claro. es imposible saber con seguridad que es la fecha, es el evento. Claro, claro. Entonces, esto es lo que siempre me exponen mis alumnos, ¿no? Y yo me gustaría dar una pequeña ayuda o una indicación para intentar memorizar detalles como estos. Ok. O sea, aprender a utilizar las 3 características de la memoria que nosotros enseñamos, es que las técnicas te enseñan, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Que son la primera, la memoria visual, Ok. que es la memoria, claro, nosotros todos los días estudiamos cosas abstractas. Los números son abstractos, aunque sea cuando te presentas con una persona. El nombre, claro. O sea, el nombre, hola, encantada de la fiesta, 10 personas, el nombre entra y sale enseguida. Obviamente. Entonces, claro, todo lo que es imagen, por ejemplo, la cara, es más fácil que se quede. Claro, puedo olvidarme tu nombre, pero si te encuentro veo. una hora después y te veo, digo, ah, con esta me he presentado. ¿Cómo se llamaba? Ayúdame. ¿Dónde la he visto también? ¿Dónde la he visto también? ¿No? Esta persona me suena familiar, ¿no? Esta cara, sí, es verdad. Porque dices, la cara tiene una imagen, entonces es más fácil de recordar porque nuestra mente trabaja por imágenes. Obviamente. Entonces, mi primer consejo que puedo dar a todo el mundo es todo lo que es abstracto, intentar convertirlo en una imagen de alguna manera, que sea también palabras extranjeras, cosas que nos cuesta recordar. Segunda, la memoria asociativa, o sea, recordar por asociaciones de ideas. Okay. Siempre que hablamos de, bueno, un ejemplo que se hace bastante a menudo es cuando escucho una canción, o sea, la canción de mi primer amor, la escucho y de repente, bueno, depende de los recuerdos, pero siempre... Ah, claro, puede ser una emoción positiva o negativa, esto, seguro. Total, Vale. entonces tú lo escuchas y puedes pensar en la persona, la historia, el evento, pero es como un pequeño eslabón que saca todos los eslabones Claro. que están atados. Y creo que esa sea la razón para la cual cuando comprendo realmente toda la lógica, puedo asociar los eventos entre ellos, puedo asociar varias cosas entre ellos, y claro que salen mucho más fácilmente. Sí, obvio. Y la última, la memoria emocional. Ok. La memoria emocional es donde hay una emoción, se crea un recuerdo. Siempre hago un ejemplo que es, si tú te piensas en tu vida hace tiempo, Sí. hay eventos en tu vida seguro que te han marcado más. Claro, y entonces lo recuerdo recuerdas más. con todos los detalles. Sí, sí. En cambio, cosas que has vivido ayer, iguales a todos los días. Sí, no estoy seguro de qué he comido hace una semana, pero si hace una semana hubiera comido con un actor o con, aquí en Barcelona, o si hubiera comido con Messi, Difícil no sí, recordarlo. lo recordaría, sabría que he comido, dónde estábamos y todo. Ahora decirte hace una semana dónde he comido sería al menos más difícil, ¿no? Totalmente. Sacar esta información de mi mente. Entonces me estás diciendo, cuando estudio y siento de sentir que tengo unas cuantas dificultades en memorizar o en recordar las informaciones, probablemente hay 2 cosas. La primera es que tengo que dedicar más energía y más tiempo a comprender mejor cuál es toda la lógica de lo que estoy estudiando. Yo he visto tanta gente estudiar derecho, por ejemplo, que parece una universidad, un tema muy mnemónico, y es verdad, pero la realidad es que cuando tú entiendes la lógica de la ley, puedes llegar mucho más fácilmente a recordar lo que has leído. Luego, claro, el número del artículo de código es esto, pero también si sé cómo está dividido el código civil o el código penal, es mucho más fácil poner más o menos los artículos de código de los contratos donde están en mi código civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer consejo es de dedicar más energía y más tiempo a comprender bien, ¿no? Porque una cosa que he visto muchísimo en mi carrera es que hay gente que lee y luego repite o lee varias veces o subraya y sigue subrayando. ¿Y qué le pasa? Está leyendo, este concepto no es muy claro. Entonces, lo intenta, 2 minutos, no le sale muy bien, ¿qué hace? Lo subraya todo. Diciéndole, está subrayado, luego volveré, ¿no? Y sigue leyendo, entonces dando más importancia a acabar, a subrayar, respecto que a entender. ¿Cuándo puede ser que dedicar 5 minutos más a entender realmente este concepto le habría permitido de entender mucho mejor todo lo que pasará después, de tardar mucho menos en memorizar? Entonces, uno de los consejos es, nosotros enseñamos yo enseño mnemotécnicas desde 20 años, ¿ok? Y voy totalmente a mi interés diciendo, la mnemotécnica tiene que ser un apoyo. La mnemotécnica tiene que ayudarte a memorizar aquellas cosas que no tienen ninguna lógica o que tengo que saber con una especificidad concreta, o sea,
con una grande especificidad, el número del artículo de código, la fecha histórica, el nombre de la persona, el lugar donde donde ha pasado un evento o una situación o una batalla, como decías tú antes, ¿no? Pero es un apoyo, porque la grande parte de tu memoria tiene que pasar a través de tu nivel de comprensión, de la capacidad de entender la lógica. Y para ayudarte en esto te doy un consejo que es esto. Lees y estudia no para saber, estudia para explicar. Entenderás realmente si has comprendido un tema solo cuando intentas explicarlo a otra persona y esta persona lo entiende. Y no te mira con una cara como decir, has perdido linealidad, no te entiendo realmente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estudiar para saber, ¿no? Para memorizar, para recordar, No, tú tienes que estudiar para explicar. Parece una variación pequeña, pero es un cambio enorme. Porque lees con en la mente la idea de, leo esto, ¿cómo lo podría explicar? ¿Cómo podría contestar a una pregunta sobre este tema? Esto cambia totalmente tu enfoque y aumenta tu capacidad de recordar muchísimo. Y para todas esas informaciones que son más concretas y donde es necesario sacar fuera memoria, sí. ¿ok? Y punto. Utilizar realmente más asociaciones posibles, más imágenes posibles que te recuerden aquella información y más emociones posibles. O sea, si puedo asociarlo a algo un poco raro, creativo, un poco diferente, un poco creativo, será mucho más fácil recordar las informaciones.